APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Ñuka mi kapani Luis Alejandro Taya kapan, trabajunda kapan. Ñuka tayta mi shina punda kuna shina kushpa pushkarka chika ñuka shina katishpa shina aydashpa pushkarkani. Usta rikushpa chakani. Chutay shurago ñuka tayta yuchuka chayka nirkani saki way ñuka ma yuchu. Abruchispa ñuka. Chay hora yuchkamanta kaña katirkani hasta kunagama katin. Utukupani uja o sea anchingapaka primero cuchillo o machitiwa ña anchishpami piensa pesarani cuchillo chaymanta ña barsatishpa yukchini chaymanta ña cuchillo ña ampliani ña chay shuk basto antuku yaykuchu chayma yukchishpaka yakuta chusakini y chaypa hipami ña pallanchik raspaspa katipimi ña llukshishpatin. Kay otro tashinangapaka quilla ponja nata ima rikupankichu. Luna kachukupi tercer día nin chaypi lluchini porque yanga punja contra lluchinapa navalin porque na miski llukshin o sea claro que está llukshin aminda o llukshin como su gelatina. Miskigo llukshukaña más na punja hipauta ña champankichu. Después de 3 días. Yo cago ka hataripani 4 de la mañanata, kutibuti yagota happy mopani pilchigoan raspadorgoan happy mushpakaña kuti karota shamopani alkuguta aysashka alkuguta katichka shampanchi ñuka kusagunti. Rumita anchuchipani. Rumita anchuchishpa yakuti chay pilchigua hapipani butchago fundachipani. Wakin tsawarkuka hatun kashpaka sukta litrukuna avanzancha ñakuti hansi llago kashpaka ishkay litro kimsa chusku shuk layagomi llukshipa. Desde hanchikumanta viñashka chunga pichqa wata kan si wakinmi katarpunchik shinachi maltun llaguta chayka chunga ishkaykuna hukupan. Ali hatun pingakunaka paran 3 meses máximo chimda casi normal kunaka paran ishkay kishtacha paran tukurin chakin chimanta ña llukshin wawa como hijo de kunakuna llukshin sapimanta kayma chima llukshin chita llukshishpami ñukanchik kayakti tarpush sakayma chima tarpushtapas sakinchik ama tukurichu. Ñuka warmita imashpa por si acaso imashpa hampima llukshinlla nishpa nirkani paypas como muy atento cerca ña hampima Xuchila galungopi de kashkacha 4 litros carga bueno total carga y rispa hasta
tuki ranispa karka. Chay karka, chay uramanta ña katimuspanchik hina llukchishpa ña usa hatun aparishkanchik Jambima, Kutakachima, chaymantatik atakiman rikanchik, atakimantatik rikanchik Ibarrama, Ibarrapish tawayka ranarka. Hatuyta pachaka chunkapi chawatata hatushpa katipani. Lunes kumanta, viernes kamanga obeliscopi y domingo taka hambi mascaripi. Achawmi randikukunata yapashka porque yachanki chay hambi kan, samachishka kan, tullu nanaykupa ashtawankari shina kunguriukuna nanakun, chay reumas nishka nachu makiukuna turserikun chaykukunapa, qhari hintikupaka nachu kunanpika próstata nin chaykunapa o sino kashpaka yacha chayamapashkani shinata diabetes nishkapapash nañapashkana alitukunchu pero asha shina upyashpa mayllashpa shina katijushkapi apiguta rashpa, coladaukunata rashpa, morucha apiguta rashpa, tukuyta chaykunata rashpa mikupashkanchik kay chawarmishkitaka apashpa timbuchishpa uchawatapash timbuchishpaka ña kutin mangakupi churashpa chiriachishpa shinakuta ña kutin rupay urakuna upyapashkanchik. Ñuka pastamantaka ari alikachikchani imashpa porque kaykuwanka ari kullkikuta tariripanmi imapata nishapish na trabajashpa charini chikareo. Claro que chari uraka trabajanpa rini mana chay uraka kirani kaypi ñuka warmiga pakta kani shamuni hapinapa tutamanta chishi ñakuti Ibarramapi rini pakta. Wambra wawakukunama kuytsakukunamanga ama chingachishpa kayka hambi pachakan kunanpi kari shuk mikuna na ali mikunakunata mikun chasnakunataka mayllan shka amalla chingachishkanman yapani. Kunanllaka tantaylla mikupanka sama. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunakupankichi. Hola Rimaricona, hoy les traigo dos nuevas palabras que ustedes lo pueden utilizar frecuentemente. Ufiación, esta palabra se utiliza cuando queremos brindar una bebida, puede ser chicha o licor. Por ejemplo, usted va a una comunidad y le brindan una chicha y usted tiene que contestar ufiación si es que es una persona cercana y si es una persona lejana le dice ufiapashon, que sería salud. Chinarapash, esto utilizamos cuando realizamos algún cambio y el resultado nos parece mejor. Equivalente a castellano sería así mejor. Por ejemplo, yo estoy colocando un cuadro en una pared y no me parece y le hago un cambio al otro lado. Y digo, así mejor. Shinarapash, eso mejor. Pon en práctica lo que aprendiste. Así aprendemos de corazón el quichua. Shunguan yachajushun chiñukanchi shimita. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cascotucabú significa rejuvenecimiento, donde tomamos medicina para reconectarnos con la madre naturaleza, donde que le decimos que es yay, que es tigre,
que en esta época se convierte en señorita. Por eso le denominamos Cascotecau, una época nueva del año. Y sobre todo para eso se toman en estas épocas de Cascotecau, que es el verano, toman la medicina. Decimos yajé, que es una bebida sagrada, que lo toman los abuelos, nuestros mayores que nos enseñan. Bueno, aquí están presentando, danza viene desde muchos años atrás, milenariamente, como Circo Bay. Y esto significa que estamos empezando las festividades Cancoguiñá. En esta fiesta lo que hacemos es, sobre todo, los juegos tradicionales, las costumbres, la vestimenta, la medicina, el yajé que tomamos en esta época y sobre todo cuidar nuestros territorios. Fiesta manager en base, pero no mañana pero se son ya me ponso waiter no me see there no digo one base no sé nada raher quay raher and so in the account and when there's a pepe with on and then I didn't more say now see away my now saying none of the another family you kill it in the bed and then I see ya did and I did myself. Ya manang kuninyan tanin yuri iyo kan tetep sa ina tuaje. La medicina lo tomamos el yajé para estar bien con la familia, amar la naturaleza sobre todo. Cuidar a nuestros mayores, que los llevamos en el corazón. También sobre todo para no perder la cultura, sobre todo la artesanía, la pintura, las comidas, las tradiciones como pueblos originarios. Cante tocau cato ada intimo senyar tina senyare cante tocare ingere otere nanya pai tinggal mangkare pai hina ai esanya nerikan ha tocaru masih tocaru Diga ba ai si wai re ka ko te ka ai wai ja he ko ba ai si mo se re kwa sa ki si wai ka wai ke nda ko re si ko re molino da tin ta wi ai si wai cultura me we se ba ko kwa sa ke ba ai ja he ko re ko si kwa sa ke dai se ke Para mí es como el pensamiento es de que ellos están celebrando un comienzo de un nuevo año, pero celebran en su tradición, sus pinturas, con las danzas, los bailes, las prácticas, y están comenzando un nuevo año. Y entonces hay rejuvenación, renueva para comenzar un año, cosecha, pescado, de todo lo que tenga que ver con la madre naturaleza, porque ya ellos, medio de subsistir más es la caza, la pesca. Entonces dan gracias a Dios para que otro año que viene de abundancia. Porque el territorio para nosotros es nuestra casa, nuestro pueblo, porque sin el territorio no tenemos nada. Cuidar para nuestros hijos, para futuras generaciones. Usted está viendo Bajo un mismo sol.
¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas acá a La Tulpa, este espacio de diálogo intercultural, intergeneracional. En esta ocasión nos acompaña don César Oyagata. Sí. Él es el prioste o el presidente del Peguche Paucar Raimi 2023. Bienvenido, mucho gusto de conocerle. ¿Cómo se encuentra? ¿Un poquito cansado? Demasiado, diría, no. Bueno, pero es parte de la dinámica de la responsabilidad que se ha tomado y sí, excelente tiempo en cual por mi parte estoy aprendiendo mucho. Entonces, empecemos contándoles a la gente, saquemos de la curiosidad. ¿Qué tiene preparado usted para este año en el Paucar Raimi? Hemos estudiado al público de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, de acuerdo. Entonces, en base a eso, para este viernes hemos llamado como noche de Cusituta. El sábado sí, básicamente el sábado hemos puesto como nombre Kikimanda Mindalay. Para el domingo ya es una noche más esperado de lo que es Paucar, Runacay. Runacay representa bastante más cultural, más identidad, el cual igual tratamos de seguir la misma línea como han venido desarrollando. Y sí, inclusive estamos tratando de concientizar, invitar a los jóvenes para que sientan orgullosos de lo que somos, runas. Es una ocasión donde puedes reencontrarte contigo mismo, sentir esa esencia de tu espiritualidad, ¿no? Y reafirmar la identidad también. Exacto, entonces, y para ello esta vez he invitado a unas mamás de Cotacachi. Ellas van a estar dirigiendo la ceremonia y sí, está considerado eso como un tiempo especial en cual podemos participar no solamente como parte de la comida, sino algo más profundo, más de espiritualidad. Para el lunes, igual como ya han tenido costumbre en anteriores años, se han llamado Paucar, Tecnopaucar creo. Electropaucar. Electro. Entonces para este año les llamamos Huambratuta. En general, los eventos, ¿dónde nomás van a ser? Básicamente los eventos está programado para realizar en el Coliseo de Peguche a partir de las 7 de la noche. Entonces, todos los eventos que vienen, tanto del viernes, sábado, domingo y lunes, hemos programado comenzar desde las 7. ¿Y el martes? ¿Con eso estamos terminando? Martes ya tenemos lo que es parte esencial también de lo que es el Paucar Tumarina. Igual ya hemos venido trabajando, socializando con el barrio, con los residentes. Sí, vamos a hacerlo en el Poggio de Magdalena, en Barrio Braje. Entonces, ¿a qué hora va a ser? Comenzaremos la procesión desde las 8 de la mañana de la Plaza de Peguche. Desde la con Plaza dirección de a Obraje. Sí. Hasta el Obraje. Ya. ¿Y la gente que quiera participar, qué debería ir llevando? ¿O solo hay que ir así nomás? Sí, como es costumbre, llevar cucavis. Para hacer igual, vamos a tener una ceremonia, un ritual, antes de ir a que las mamás nos pongan agua con flores en nuestras cabecitas, una manera que igual para nosotros es una ocasión, es un tiempo especial para sentir parte de lo que es Paucar, ¿no? Usted es alguien que tuvo que regresar de donde usted residía para organizar y desarrollar el Paucar. Usted es Mindalay. ¿Dónde estaba radicado usted?
don César? No, durante los 25 años me quedé en el estado de California, en la ciudad de San Francisco. Aprovecho a saludar a mi familia por allá. Eso, mande saludos. Y devuelvan saludos, por favor. Devuelvan los saludos. A los amigos, a los conocidos, que hemos siempre trabajado juntos. Entonces, usted se fue, no volvió durante esos 25 años. ¿Y cómo así es que a usted justo le agarran para hacerle pushak? Un taita, José Jimbo me llamó para invitar, como sabía de que llegué, me invitó para que participe en el desfile del Paucar. Entonces me aparecí como un invitado especial. Entonces ya pude sentir parte de la comunidad. Fue bien acogido, ¿no? Sí. En plena fiesta. Y desde ahí comenzó a levantar esa llamita que poco a poco se fue creciendo. Se fue involucrando más y más. Exacto. Es decir, que usted llegando acá es que se va involucrando, no vino con la idea de que yo voy a ir y tengo que ser pushak. Para nada, para nada. Mi proyecto, mi plan principal fue venir y terminar de escribir mi libro. Eso fue, pero me apareció y se fue dando esto y sí, lo acepté. Y ¿cómo se hizo la designación? ¿Cómo ganó usted la presidencia del Paucar? Bien, cuando me presentaron como un candidato, inmediatamente me contactaron que yo era uno de los candidatos que va a representar al barrio. Entonces me pidieron una propuesta después de un diálogo con los ex presidentes. Me pidieron una propuesta escrita. Entonces, y al otro día pues le presenté y después de unos días ya entró el tiempo para las elecciones. Entonces, en base a la mayoría de votos pude ganar. Me acuerdo, con 3 votos pude ganar y me convertí el presidente o prioste o CAPAC también creo que les llaman, ¿no? O APAC. Bueno, depende, si alguien me pregunta, si me dice si eres el pushak, pues digo, sí, soy. El APUC. Todo. Exacto. Ya. Sí, así es. ¿Y cuántos candidatos hubieron? Me acuerdo que éramos 4, Ya. 5 creo. ¿Cómo fue en esta ocasión cuando le eligieron a usted? ¿Fue abierto? ¿Más bien fue puertas adentro? ¿Cómo lo hicieron? Bien, en la oficina del Paucar, ahí en el estadio, llegaron invitados los expresidentes, también más bien los presidentes de cada barrio y de la junta. Entonces ellos, con todos ellos hicieron, pues ahora sí que las elecciones. Bueno. Pero sí sería bueno hacer abiertamente porque es público, algo público, ¿no? ¿Cómo es que alguien que se queda tanto tiempo allá luego quiere volver a la yacta? ¿Por qué? ¿Para qué? Hay gente que dice, yo ya no me enseño, ya no me encuentro, ya no me siento bien ahí. ¿Y cómo en su caso es que quiso regresar? ¿Para qué regresaba usted? Cuente. Básicamente hubo ciertos factores, pero entre ellos, primero, como peguchitío siempre se lleva ese pegucheño dentro de uno, ¿no? Como que ese espíritu es más fuerte cuando uno se vive afuera. Y más cuando se mira que se desarrollan esos tipos de eventos, se siente el orgullo, se siente, a pesar que uno se vive lejos, se siente parte. Entonces, no había soñado, pero mientras en el camino me iba preparando, pues me sentí listo, ¿no? A tomarlo y lo que se aprende en otras culturas como que te da más valor, ¿no?
a decir, y yo también puedo ser parte y puedo dar lo que pude aprender. Eso fue mi sentir y esa oportunidad pues sentí que era la única para ser partícipe como un candidato y de esa manera pude entrar a la competencia. Hay mindalaes que dicen que la yacta llama. ¿Usted sintió ese llamado? ¿Cómo es? Si es que lo sintió, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se escucha pues el llamado? Básicamente sí he soñado, ¿no? de estar otra vez en Peguchi, con la gente, la mitad de la gente, en la plaza. Quizás porque se mira tantos eventos así, creo que también se queda, ¿no? Y estando parte de la comunidad, sí me acuerdo que he soñado como más de 2 veces y precisamente este sábado que pasó me volví a recordar ese sueño que tuve y dije, yo soñé así. Fue como una premonición, ¿no? De que usted Exacto. va a regresar y, sí. y va a estar en estos ajetreos como Pushak. Sí. Sí. Hasta llegar a eso nunca había pensado, pero se hizo, se ha ido dando, ¿no? De alguna manera, muchas cosas se ha hecho lo que no había en mi mente, en mi pensamiento, pero se va uniéndose y es lo que a mí me ha hecho sentir agradecido, ¿no? A la vida, a la Pachamama. Bueno, me han contado que hay una sensación bien especial cuando llegan de día, ¿no es cierto? Y pueden ver las montañas, el color, el brillo que tienen los arbolitos, la tierra. Y también cuando se ve al Apu, al Taita Imbabura, a la Mama Cotacachi, a Imbacocha, al lago San Pablo, y el olor mismo tiene diferente. ¿Le ha parecido a usted? Sí, totalmente de acuerdo, porque primero yo me sentí un poco el cambio de la altura, y se puede notar. Y luego sí, ese olor de la naturaleza cambia totalmente, porque en tantos años parece que nuestro todo sistema se adapta al otro lugar y acá es otra cosa. Eso es algo más especial y uno, bueno, yo lloré de alegría, ¿no? Sí. ¿Cuándo miro qué? ¿Qué miro para decir, chuta, ya no me aguanto y tengo que llorar? No, es que después de tantos años, después de 2 décadas, poder volver a tocar la tierra, la familia, lo que es alrededor, la naturaleza, y todo eso pues hace sentir, ¿no? Desde lo más profundo, ser agradecido, porque uno se tiene nuevamente una oportunidad. Y precisamente cuando escribo trato de ser algo un poco, basado en ese sentir que vivo yo. Qué bonito. Por favor, sus últimas palabras para terminar esta transmisión, y haga las invitaciones si quiere agradecer a alguien. Bueno, la cámara es suya. Sí, muchas gracias. Estoy profundamente y quedo profundamente agradecido igual a ustedes como medios de comunicación, APA, que es muy reconocido, y gracias a ustedes igual se ha aprendido muchas cosas, ¿no? Cuando uno se vive como en autoexilio, pues uno quizás se desprende de muchas cosas, pero ustedes forman parte, ¿no? Para que nuestra identidad pueda mantenerse hasta crecer, ¿no? Entonces en ese aspecto estoy muy agradecido a ustedes, seguido desde años, a usted y siempre con respeto y aprecio y admiración. Y aparte de eso, sí, a mi equipo del Paucar, que como me ha tocado, gracias a Dios, me ha tocado trabajar con personas muy clasificadas, profesionales,
me quedo muy agradecido. Aparte de eso, al público, porque sin público no se puede hacer ningún evento. Todo el esfuerzo es para ustedes. Sí. Gracias a Dios he visto cómo dan participación y todo eso quedo profundamente agradecido. Muchas gracias a usted. Con esas palabras de don César, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su compañía. Gracias. Buenas noches. Uy, ay, ay, ya,